personas, y Dios le ha llevado hasta la ciudad de Dallas junto con su esposa. Ya su hija se nos casó, ya, gracias a Dios, Leslie se casó. Y bueno, hoy está entre nosotros Víctor y Berta Hernández, quien trae la palabra. Gracias a Dios. Bueno, pues a mí me gusta más compartir con hojas. Soy un poco más a la antigua, pero a veces entro a la oficina de Víctor Cermeño y dice que no tiene tinta. Y no es cierto, Víctor Cermeño. Gracias a Dios. Un gusto poder estar en esta hermosa mañana con ustedes, y vamos a ir directamente hacia la palabra. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro y tú eres quien nos enseñas. Te doy gracias porque es la gracia tuya en nuestras vidas y corazones. Yo quiero que hagas a un lado toda convicción personal, y que quiero que sea la desnudez de tus principios bíblicos, puros y auténticos, transmitiéndose al corazón de cada persona que hoy está aquí. Reconozco, Señor, que hay cosas en mi vida que pueden estorbar. Tu palabra pueda penetrar en los corazones. Espíritu Santo, que hoy la claridad de tu palabra nos cambie y nos transforme. Tu palabra la escuchamos no para que nos edifique, sino para que nos cambie. Tu palabra la escuchamos para ser a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Danos oídos para oír, Espíritu Santo, en esta hora. Danos oídos para caminar en tu voluntad. Abre nuestro entendimiento para vivir una vida de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 28, por favor, abre su Biblia. En Mateo 28, y después se va a Mateo 18. Pero vamos a Mateo 28, voy a leer desde el verso 16, voy a leer lo que es en la versión Nueva Internacional. Después Mateo 18 lo voy a leer en la de siempre, en la Reina Valera. Dice, desde el versículo 16, Mateo 28, dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, dice que le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, dice, siempre, hasta el fin del mundo. Después leo Mateo 18, el versículo número 19 y 20. Mateo 18, 19 y 20 dice: otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Yo pido en mi espíritu y pido en mi corazón que pueda transmitir este principio de Dios. Voy a hablar acerca de ser discípulos. Pido que la gracia de Dios me ayude para poder transmitir esta verdad. Realmente no me interesa que usted en su vida quede el nombre de Víctor Hernández, pero me interesa mucho que lo que hoy vamos a compartir transforme su vida. El principio de la palabra que vamos a ver hoy es una llave maestra. Hay ciertos principios que no actúan si no aprendemos a abrir ciertos principios maestros. Este es un principio maestro. Este es el principio por el cual nuestra vida, la vida de mi esposa y mía, fueron restauradas. Este es el principio por el cual el Señor levantó nuestras vidas y Él sigue usando nuestros corazones. Este es el principio por el cual la iglesia crece. La iglesia no crece por causa de los ministerios, sino por lo que vamos a aprender hoy. Las cosas en el Señor son por causa de este principio, no son por causa de nuestras personales convicciones, sino son por las cosas que la Biblia nos enseña en base a aprender a ser discípulos. Este principio debe de cambiar tu forma de pensar. Como dice el doctor Rob Thompson, si cambias tu forma de pensar, cambias entonces tu forma de vivir.
La vida cristiana entonces no está basada en un ministerio. Los ministerios son temporales, aunque sean hermosos y aunque sean grandiosos. Los ministerios son temporales, pero los principios de Dios son eternos. Pero hay ciertos principios maestros que abren otros principios, pero hay otros principios que en nuestra vida a veces decimos, ¿por qué estos principios no se han abierto a mi favor si la palabra de Dios lo dice? Hay ciertos principios que decimos nosotros, ¿por qué esto no ha venido si Dios lo ha prometido en mi vida? Porque a él sí le sucede, porque a ella le sucede, porque a ellos sí y porque a mí no me sucede, porque hay que abrir este principio. Así que yo voy a invitarte, por favor, que tú tengas en tu vida y en tu corazón abierto y atento a lo que vamos a aprender. Dice el versículo 16 acerca de la cita más importante de los discípulos. De todas las citas que los discípulos tuvieron con Jesucristo, de todos los tiempos en los cuales ellos convivieron durante poco más de 3 años en comunión con Cristo Jesús, esta era la cita más importante. Esta era la reunión más importante. Este era el momento en donde iban a activar un principio que iba a transformar y que iba a dar por ende a la iglesia de Dios. Esta era la reunión más importante. Debes entender que hay ciertas cosas en la vida que a veces vienen porque nosotros aprendemos a estar en el lugar donde debemos estar. El reunirnos en Jesucristo, escucha bien, el reunirnos no es solamente el congregarnos para poder agradecer a Dios y para poder adorarle a Él. El congregarnos es la activación de un principio que si no lo hiciéramos, habría cosas en nuestra vida que no podrían ser posibles. El congregarnos no es solamente algo que inventó alguna congregación en la historia, sino es un principio necesario. Es un principio que depende de ello. Dice la escritura en el capítulo que leímos en Mateo 18, el versículo 18, acerca de lo que sucede cuando 2 o 3 se congregan. La idea original de aquí no es la idea de 2 personas o 3 que se congregan, aunque regularmente siempre la compartimos. No es la idea de 2 o 3 personas que se congregan en el nombre de Jesús, no. La idea original es aquí de 2 o 3 personas que tienen una autoridad delegada por Dios para a través de esa autoridad ejercer las decisiones más importantes de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Cuando 2 personas tenían esa autoridad, se podían esas personas congregar y entonces podían llamar a congregar a aquellas personas que no estaban bajo esa autoridad, pero como esas personas habían sido establecidas a un nivel de jueces espirituales, gente que vivía con esa autoridad, cuando convocan a esas personas, entonces dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor no está en este lugar por causa de que estamos más de 2 o 3. El Señor está aquí en este lugar porque el Señor ha levantado autoridades espirituales y a través de esas autoridades espirituales es que se ejerce el reino de Dios. El reino de Dios no se ejerce porque la gente se junta, sino porque hay personas que Dios ha levantado como sus autoridades, y en ese principio de autoridad es que las cosas surgen dentro de una reunión. Pueden surgir milagros, pueden surgir conversiones, puede surgir el ofrendar. Todo es auténtico en base al principio de autoridad. El principio de autoridad nos hace auténticos discípulos a ti y a mí. No solamente los que somos discípulos podemos hacer discípulos. Nadie que no es un discípulo puede formar discípulos. Nos reunimos y las cosas hermosas suceden. Los toques de Dios, los milagros que pueden suceder en una reunión no suceden porque hay una multitud juntándose, sino porque hay personas dentro de este lugar que han sido puestas por Dios dentro del ministerio para que su reino funcione. El reino de Dios trabaja a través de autoridades. Las cosas que Dios hace, las cosas que Dios se mueve, lo hace a través de autoridades. No lo hace por la simple reunión de personas. Aunque tú lo hagas con un corazón sincero, no existe la autoridad. Tú no puedes reunirte en un lugar donde Dios no ha establecido ciertas autoridades. Tú no puedes tratar de hacer algo fuera de la dirección propia de Dios. Tenemos reuniones de hogar, no por causa de un ministerio, sino por causa de las autoridades. Si hay autoridad, entonces hay reino de Dios. Si hay autoridad, entonces hay reino de Dios. El reino trabaja, el reino produce, el reino crece, el reino se expande a través de autoridades. ¿Sí entiendes eso? Las autoridades es la parte más importante dentro de nuestra vida como creyentes.
determina tu futuro, determina la bendición de vida que vivirás o la falta de bendición que de vida no vives. Los discípulos tenían una cita con Jesús y esa cita iba a determinar la enseñanza que él iba a depositar, porque Jesús en esa cita habló acerca de principios del reino de Dios, y muchos de esos principios son los que los apóstoles nos hablan en las cartas y lo que el Espíritu Santo nos recuerda en nuestro espíritu a través de su palabra. Son principios que se activaron, pero era necesaria esta reunión, era necesaria esta convocación. Uno dice, ¿por qué exactamente tuvieron que reunirse de esa forma Jesús y sus discípulos? ¿Por qué tenía que hacer? Porque tenían que activar el principio. La vida cristiana así funciona. La vida cristiana no funciona porque nos reunimos simplemente, sino porque hay un reconocimiento de autoridades espirituales. Esto que estoy empezando a decir debe de empezar a cambiar tu forma de pensar, porque hay ocasiones que la gente asiste por asistir. Hay gente que a veces solamente viene porque se siente bien reuniéndose. Hay algunos que están aquí que no sirven en ninguna parte dentro de Trigo y Miel. No han activado su vida al servicio. Si tú no has activado tu vida al servicio, significa que no reconoces autoridad y tú no estás dispuesto a servir. Si ya tienes 1, 2 o 3 años o más reuniéndote, pero tú nunca has servido o has querido servir en alguna área, nunca has sido una persona que has abierto tu hogar para algún evento, simplemente asistes porque te gusta, porque dentro de toda la gente te puedes esconder y nadie puede saber de ti. O hay gente que te conoce, que solamente asistes a este lugar y solamente vienes. Realmente quiero decirte que las cosas del reino no pueden funcionar en tu vida solamente porque tú asistes o tú diezmas, porque los diezmos funcionan cuando estás bajo autoridad. Las ofrendas funcionan cuando estás bajo autoridad. Pero si tú no estás bajo autoridad, no funciona. No importa cuántos años tú tengas diezmando, no importa cuántos años tú tengas ofrendando, no importa. Las cosas funcionan porque reconocemos autoridad. El reino de Dios, recuerda, trabaja, produce y se desarrolla, se expande por causa del principio de autoridad. Las cosas son en base a eso mismo. Dios estableció en nuestra vida autoridades, y las autoridades que Dios nos ha dado, a ellas es a las que nosotros aprendemos a dar cuentas. En las parábolas Jesucristo nos enseña comúnmente acerca de principios, como aquel hombre que distribuyó sus dones o sus talentos, ¿verdad?, en personas, dando 5, 3 y 1, y después pidió cuentas de ello mismo. ¿Por qué pidió cuentas? Porque el reino de Dios trata de eso, de que tú reconoces a una persona, tú reconoces a un matrimonio como tu autoridad y tienes que dar cuenta. Pero si a ti te gusta asistir solamente y no das cuentas, no tienes autoridad. Estás evadiendo un principio del reino, estás tratando de vivir los principios a tu manera. Pero quiero decirte que todo lo demás en la vida cristiana funciona si tú reconoces autoridad. Te vas a perder, te vas a cambiar de congregación, vas a estar de un lugar hacia otro. Posiblemente eres una persona que ha ido de congregación en congregación y no has aprendido a ser una persona leal. Tal vez en tu vida ya estás empezando a pensar mal acerca de este lugar. Tal vez ya has escuchado a gente que te habla no muy bien a veces de Felipe o de Angélica o de los servidores o de la gente a tu alrededor, porque tienes un problema en tu corazón fundamental. No has reconocido en tu vida autoridad. No es de que vengas a un lugar donde Felipe y Angélica del Castillo son los directores de este lugar. No, es porque ellos deben de ser en tu corazón tus autoridades. No son las autoridades, son tus autoridades. El reino de Dios en tu vida debe de expandirse, debe crecer, debe seguir desarrollándose, porque reconoces en tu corazón que hay autoridades espirituales. Pero si no lo puedes reconocer en tu corazón, entonces no funciona. Dale un aplauso al Señor. Esto es sumamente importante. Por eso es que la obediencia tiene un equilibrio fundamental aquí. La obediencia de los discípulos al ir hacia el lugar donde Cristo Jesús les había dicho, hacia el lugar donde Él les había dictado, porque era importante activar este principio, porque el reino de Dios iba a ser antes de que la iglesia comenzara a crecer, antes de que Pedro pudiera dar el primer sermón en la historia, antes de que pudieran levantarse los primeros diezmos y ofrendas en las congregaciones cristianas, antes
de que comenzaran los milagros a suceder en las congregaciones, antes de que empezara la multiplicación del cuerpo de Cristo, antes tenía que existir la activación de este principio. Nosotros en nuestros corazones y en nuestras vidas tenemos nuestras propias convicciones y siempre luchamos con ellas, porque a veces nosotros decidimos en base a nuestras convicciones y nos hemos equivocado. Lo que decía al principio, hay cosas que en tu vida tú dices no han funcionado como me han dicho. A mí me han hablado del ofrendar a Dios, pero como si no me sucediera. Y has dicho, he sido una persona fiel en mis diezmos, pero no me ha funcionado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Pasa de que necesitas reconocer en tu corazón de que tienes autoridades. A veces cuando vamos a ciertas congregaciones a compartir la palabra, y yo le pregunto a la gente que nos atiende, que nos lleva a un lugar, y le pregunto, entonces, ¿cómo se llama tu pastor? ¿Cómo se llama tu director? ¿Cómo se llama tu líder? Y me dice, bueno, él es el pastor o el director de nuestra congregación. Y le dije, no te pregunté eso. Yo te pregunté quién era el nombre de tu director, de tu líder. No es generalizar. La autoridad es algo personal. Es algo en el cual tú y yo vivimos. Las cosas de Dios, todo principio maestro se activa en el corazón y se activa en nuestras vidas. Por eso es que a veces cuando damos consejos, por eso es que cuando ayudamos a gente y la gente quiere hacer algo, pero las cosas no se activan porque no tiene un corazón para obedecer, no tiene un corazón para hacer las cosas en base a la obediencia. Era determinante entonces en la vida de los discípulos y en la vida de Jesús lo que ellos estaban a punto de hacer cuando se iban a congregar. Iban a activar un principio. La presencia de Dios se iba a derramar. La presencia de Dios se derrama en un lugar no por la cantidad de gente que nos congregamos, sino porque hay gente de autoridad que Él ha establecido. Cuando dice la palabra donde dos o tres que Él ha establecido, ha puesto como autoridad espiritual, Él está allí en medio de ellos. Pero donde hacemos congregaciones, donde hay movimientos, en donde no hay autoridad, donde no se puede reconocer autoridad, no hay presencia de Dios, el evangelio puede crecer porque Dios respalda su palabra, pero no puede existir el reino de Dios. Dios puede respaldar su palabra a tu favor por causa del compromiso que Él tiene, pero Él no está comprometido con tu eternidad. Él no está comprometido con tus generaciones si tú no aprendes a establecer, a bautizar tu vida, como ahorita lo vamos a ver, en las autoridades que Dios nos ha dado. Esto es algo de vida o muerte. Yo quisiera que tú pudieras entender en esta hora que lo que estoy hablando es algo determinante en tu vida. Las cosas así suceden, las cosas así proceden. Yo te podría decir acerca de que te va mal en la vida y te irá muy mal en la vida si tú no puedes reconocer esto en tus corazones. Si aprendiéramos este principio, tendríamos congregaciones mucho más fuertes y sólidas en el espíritu. Tendríamos un liderazgo mucho más fuerte y sólido, no basado en el ministerio. Eso es algo por consecuencia, eso es algo natural. Esto es algo que viene de la eternidad. El ministerio que Dios nos ha dado, el llamado que Dios nos ha dado, el propósito de Dios en nuestra vida. Pero ese propósito no lo podremos ver realidad en nuestros corazones mientras nuestro corazón no aprenda a reconocer que Dios ha establecido para el beneficio una cuestión de vida o muerte. Y esto se llama autoridad. Autoridad espiritual no es una idea solamente, es un principio que ejerce del propio trono de Dios. Por eso es que dice la escritura, aquí Jesucristo dice, se me ha dado autoridad en el cielo. ¿En dónde? ¿Y en dónde más? El cielo no es el lugar que vemos, sino es el lugar donde Dios gobierna. Cada vez que tú leas en la Biblia, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, siempre vas a encontrar el principio cielo y tierra, incluyendo en el Padre Nuestro, ¿verdad que sí? Encontrarás ese principio. Cielo es el gobierno de Dios y tierra es todo lo que está debajo de ese gobierno de Dios. Las cosas funcionan en base a ese principio de que Dios extiende su reino. Reino es el trono de Dios. Reino es el trono de Dios. Cuando decimos nosotros que el reino de Dios se extienda, estamos hablando que el trono o la autoridad de Dios se extiende. Pero la autoridad de Dios se extiende porque hay un reconocimiento en nuestro corazón de esa autoridad.
si tu vida puede reconocer esa verdad, Dios va a bendecirte en donde quiera que tú vayas. Tú aprenderás a ser una persona firme y aprenderás a entender que la gente que ha puesto delante de ti es para tu bendición, que la gente que está delante de nosotros son gente imperfecta en muchas cosas en su vida, fallan. Que las autoridades que nuestras autoridades han puesto, Felipe y Angélica, en base a los servidores no somos personas que seamos perfectos. Tenemos muchas cosas en nuestra vida, pero funcionamos por una razón. Hay en nuestra vida por una razón, por una autoridad. No funcionamos por nuestra perfección, sino por el reconocimiento de nuestra vida a la autoridad. Si usted pudiera decir acerca de alguno de ellos, tal vez porque a veces conocemos que podemos fallar. Tal vez usted ha escuchado algo de mí, de que alguna vez yo pude en mi vida fallar. Tal vez lo he escuchado, pero la verdad es de que mi vida no funciona no por mi perfección, sino porque vivo bajo autoridad, porque reconozco autoridad y se me ha establecido en ese aspecto de autoridad. ¿Sí va entendiendo? ¿Sí está entendiendo? Mire, esto es algo que usted necesita escuchar, algo que su corazón necesita escuchar, porque la esencia del discipulado se basa en la autoridad de Cristo. La esencia del discipulado se basa en la autoridad de Cristo. Cristo Jesús les dijo a ellos que se congregaran en un lugar. Ellos fueron al monte. No tenemos tiempo para explicar ese hermoso significado, pero sí el sentido de que los discípulos fueron en base a la obediencia. Recuerde lo que hemos hablado y lo que usted ya sabe: la obediencia es la columna vertebral del reino de Dios. Sin obediencia no existe la manifestación del reino de Dios. La forma en que se manifiesta el reino de Dios es en base a la obediencia. Por eso es que Mateo 18, versículo que leímos en el versículo número 20, habla acerca de cuando dos o tres se congregan. Quiere decir, cuando dos o tres autoridades están en un lugar, entonces tienen la capacidad de hacer congregar no solamente gente, sino también la presencia de Dios. La presencia de Dios está en trigo y miel porque Él estableció cabezas espirituales que se llaman Felipe y Angélica del Castillo. Esas cabezas espirituales que Dios ha establecido hablan y emanan lo que es el principio del reino de Dios, lo que es el trono de Dios. Es la forma que el trono se resplandece y se extiende hacia todas las áreas de tu vida. Tú has recibido los beneficios de ese reino a través de las sanidades que has sentido o ha experimentado tu cuerpo, o las sanidades que tu alma ha experimentado. Nuestros matrimonios, los que necesitamos y fuimos sanados, nuestro matrimonio recibió esa gran experiencia de parte de Dios. Tu familia que ha venido a Jesucristo, que tú venías solo o sola, y que de repente puedes darte cuenta a tu derecha y tu izquierda que está sentado tu esposa y tus hijos, o tu mamá o tus hermanos están allí sentados, y tú dices: esa es la gracia, porque esa gracia fluye del trono de Dios. La gracia fluye dentro del trono de Dios, dentro de la autoridad de Dios. Todo lo que puede fluir para la bendición nuestra fluye de la gracia y del trono de Dios. Todo lo que Dios quiere manifestar fluye de su propio trono, de su propia voluntad. Es solamente que nosotros aprendamos a alinearnos en ese principio. Alíneate a los principios de Dios. Debes determinar en tu corazón, cuando salgas de este lugar, que las cosas serán diferentes en tu vida, que ya no permitirás comentarios que puedan ensuciar tu corazón. Son cosas determinantes. Cuando tú permites que alguien hable mal de tus autoridades, cuando tú permites que alguien hable de quienes Dios ha establecido como gente alrededor de nuestros directores, de nuestros pastores, de quienes son mis pastores, Felipe y Angélica del Castillo, cuando permitimos, estás hablando no de la autoridad, estamos hablando de lo que ellos representan. Estás hablando en contra del reino de Dios. No te juntes con esa persona, no te juntes con la gente que no está dispuesta a vivir bajo esa autoridad. No te metas en cuestiones de perfeccionismo. Eso es algo que Dios arreglará en el corazón de las personas cuando ellas se someten a la autoridad. Por causa de su sometimiento a la autoridad, yo entrego mi vida a Cristo Jesús, le doy mi corazón, le reconozco como Señor y Rey de mi vida, y por causa de ese sometimiento a esa autoridad, Él me da su sangre, Él me da su perdón, Él me da su redención. Así sucede en el reino de Dios. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Dice la escritura en Primera de Pedro 3:22. Dice Primera de Pedro 3:22, dice: quien habiendo subido al cielo, o sea,
al gobierno, al trono, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto significa todo lo que necesitamos para vivir una vida de victoria. Todo lo que necesita nuestra vida, todo el almacén de bendición del reino de Dios están depositadas en la autoridad de Jesucristo. Y cuando Jesucristo levanta autoridades espirituales, esas autoridades espirituales entonces representan que en su mano están puestas toda bendición para nuestra vida. En la vida de quien son tus directores, en la vida de quien son tus líderes espirituales, aquí en su mano Él ha puesto, Dios ha puesto toda la bendición, toda la gracia que tú necesitas está puesta allí en su vida. Quiero solamente remarcar lo que hace unos momentos dije, porque es muy importante. Regularmente, las personas que tienen un problema de reconocimiento de autoridad siempre tendrán la inclinación de ver a alguien en base a sus fallas o errores. Pero nadie de los que estamos aquí funcionamos en autoridad porque seamos perfectos o totalmente santos, sino porque vivimos bajo el reino de la gracia de Dios, que compensa todas las cosas que nosotros no podemos en nuestra vida vivir. La experiencia de la santidad de Dios es una experiencia que la presencia de Dios nos trae, y esa presencia de Dios en nuestras vidas, por la gracia de Jesús, por la sangre de Cristo, por los ángeles a nuestro alrededor, nos hace ver como si fuéramos personas santas. El concepto es que para Dios, alguien que reconoce el señorío de Jesucristo y alguien que reconoce las autoridades que Él ha puesto, para Él somos tú y yo personas perfectas y somos personas santas. Y Dios no necesita el punto de vista de nadie para que tú puedas vivir una vida sana en tu pensamiento. Cuando nosotros venimos a Jesús y reconocemos en nuestro corazón que Dios lo primero que me provee es una autoridad espiritual, yo debo de entender entonces que del trono de la gracia de Dios Él va a ir perfeccionando y con su palabra limpiando y por su espíritu dirigiéndome para vivir una vida más de acuerdo a su voluntad. Pero que habrá cosas que en mi vida todavía tienen que ser perfeccionadas, claro que sí. Pero habrá cosas en mi vida que todavía tendrán que ser cambiadas, y mi forma de hablar, claro que sí. Habrá cosas, pero quiero decirte que representamos el reino de Dios en base a la autoridad que de Dios hemos recibido, y en base a esa autoridad es que funcionamos. Y por la gracia de Dios Él nos ve como personas que somos personas rectas en su presencia por el trono de su gracia. Y todo lo que tú puedas ver como una imperfección, o lo que alguien te quiera hacer ver imperfectamente, no es algo que te convenga a ti. Nadie te llamó para ver el corazón de la gente. No somos llamados para examinar o para juzgar. Por eso Jesucristo en Lucas nos habla y nos dice que no debemos juzgar para que no seamos juzgados. Cuando veas a alguien que tiene esa inclinación a juzgar a la gente, a juzgar a Felipe y Angélica, a juzgar a los servidores por sus vidas, porque haya fallas, necesitas dejar convivir con esa persona, porque no te conviene hacerlo. No ensucies sus oídos de lo que no conviene. La gente que estamos al frente aquí, realmente yo reconozco en mi vida que hay cosas que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser limpiadas. Mi esposa te podría decir las cosas que en mí necesitan ser limpiadas, pero solamente hay una razón por la cual podemos estar liderando, podemos estar compartiendo, podemos ser una autoridad espiritual en el lugar donde Dios nos ha llevado. Y eso es porque el trono de la gracia de Dios está en mi vida, porque reconozco que tengo autoridades espirituales y esas autoridades tienen nombre. Se llaman Felipe y Angélica del Castillo. Y reconozco eso y mi vida funciona. Mis hijos, aunque no pertenezcan a trigo y miel, ellos son parte de la autoridad espiritual, no importando el ministerio hacia los cuales Dios les ha llevado. Por causa de mi obediencia a ese principio, ellos son bendecidos. Tus generaciones serán protegidas, serán bendecidas, serán respaldadas cuando tú y yo aprendemos esto. Autoridad. La palabra autoridad habla de fuerza, de capacidad, de poder para tomar el control.
es una influencia divina, una influencia única divina. Es una jurisdicción que Dios ha dado. Es libertad, libertad, es derecho, es poder, es fuerza. Por eso cuando Cristo Jesús caminaba por los lugares donde Él iba, por el camino, porque Jesús es el camino. ¿Jesús es quién? Jesús es el camino. Jesús dijo acerca de que lo siguiéramos a Él. Síganme. Y entonces cuando tú sigues el camino, nuestra vida camina en Jesús, no porque seamos perfectos, sino porque seguimos ese principio de autoridad. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y antes de venir a Jesucristo, nuestra vida estaba mal. Estaba nuestra alma chueca, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma asquerosa de actuar, nuestros pensamientos, palabras y hechos. Y todos venimos así. Pero cuando empezamos a pisar en el camino y a obedecer en base al principio de autoridad del reino, nuestra vida empieza a enderezarse, porque estoy pisando donde Jesús pisó. Y mi vida en obediencia se alinea y hace como si yo fuera el que doy el paso, o como si marcara el paso, pero Jesús ya marcó el paso. Y entonces mi vida camina y mi vida empieza a ser bendecida, porque la gracia de Dios lo hace. Yo voy siguiendo a Jesús porque Él es el camino, yo voy obedeciendo y yo voy entonces entrenándome en las autoridades que me van guiando. Las autoridades me están guiando en mi vida espirituales para que yo aprenda a vivir una vida fuerza y equilibrada. Yo antes era una persona sucia, pero mientras estoy caminando en el camino, el Señor va perfeccionando mi vida, porque Jesús es el camino. Y si Jesús es el camino, entonces mi vida empieza a ser equilibrada. Mi forma de pensar empieza a cambiar, mi forma de sentir, empiezo a tomar decisiones que antes nunca tomaba. Antes era muy cobarde, pero ahora empiezo a ser un valiente. Antes no me atrevía a hacer ciertas cosas, pero como estoy obedeciendo a la palabra y estoy obedeciendo a autoridades, las que Dios ha establecido, mi vida está siendo edificada y empiezo a caminar de una forma diferente. Y me doy cuenta que empiezo a caminar como Jesús, empiezo a caminar como Jesús, empiezo a pensar de una forma diferente. Mi forma de vivir ya no es la misma de antes, mi forma de pensar ya no es la misma de antes. Empiezo a equilibrar mi corazón en el sentir de Dios, en la voluntad de Dios. Yo, por la causa de la obediencia, vivo en la voluntad de Dios y todas las cosas de mi vida me resultan. Me doy cuenta que empiezo a ser bendecido, me doy cuenta que mis finanzas empiezan a cambiar, porque yo estoy caminando en el camino de obediencia. El principio de autoridad funciona de esa forma. Yo sigo a Jesús, sigo sus principios, sigo su palabra, obedezco su palabra, me congrego, reconozco a mis autoridades y seré bendecido. Y cada día de mi vida, cada año de mi vida, seré una persona perfeccionada por la gracia de Cristo Jesús. Seré una persona diferente, mi forma de cambiar será totalmente nueva. Tengo que decir esto, no por cuestión de crítica, sino por cuestión de salud para su vida. No toda congregación Dios la ha establecido, ni no toda gente que comparte de Cristo Dios los ha levantado como autoridades. Pero para saber quién, usted necesita saber de cuál huevo salió. Y cuando se da cuenta de eso, entonces usted se dará cuenta que cuando usted nace en Jesús, Dios provee instantáneamente una autoridad, y que Dios no le responderá cosas de las cosas que Dios le ha dirigido a vivir saliéndose de una autoridad. Sé lo que digo, porque posiblemente usted a veces ha sido contaminado con esa forma de pensar. No estoy de acuerdo, que Dios no pide mi acuerdo, simplemente me estableció autoridades. Nunca Felipe y Angélica se han sentado conmigo y me han dado una cátedra o seminario personal para mi vida, pero su vida ha sido un seminario y una cátedra. Y todo lo que ellos tienen ha cambiado mi vida. Dios me ha transformado en un hombre nuevo, gracias de Dios, porque el reino de Dios de esa forma fluye sobre mi corazón. Yo sé que no son perfectos, pero es lo que ha funcionado. Del trono de la gracia empieza mi vida a ser perfeccionada. Me doy cuenta que soy un mejor esposo, cada día mejor. Tengo una conciencia en mi vida cuando amanece de ser mejor de mejor padre, de mejor esposo, y de mejor hombre, y de mejor siervo de Dios.
Y no me canso de pensar en mi vida en eso. Y digo, ¿por qué es eso? Porque cada día puedo tomar un pan nuevo y puedo ser renovada mi vida por la gracia que Dios está destilando de su trono de gracia, del trono de su presencia. Y las cosas han cambiado y las vidas son diferentes. Por eso es que solamente debes entender que donde Dios te ha colocado es porque Dios tiene algo que hacer aquí, algo que terminar en tu vida. Si tú reconoces autoridades en tu vida, escucharás solamente la voz de quien Dios ha establecido como autoridades y aprenderás a vivir una vida de acuerdo al formato y a la obra de Dios. Autoridad entonces es eso: fuerza, capacidad, poder para tomar el control. Influencia es una influencia única, es una jurisdicción espiritual. Libertad, derecho, poder, fuerza. Cielo es el lugar que Él estableció, el lugar desde donde el evangelio es revelado, extendido, impartido, el lugar de donde revela el destino de todo ser creado. ¿Estás bajo autoridad? Entonces Dios estará revelando a tu vida el destino eterno, el destino que Él marcó en tu vida desde antes de la fundación del mundo, el propósito eterno que no te lo da ningún libro, sino te lo da el aprender a vivir bajo autoridad. Tú puedes leer un libro, pero cuídate que ese libro distorsione el punto de autoridad. Tú puedes ver un programa de televisión cristiano, pero cuídate que eso no desvíe tu corazón de quien son autoridades espirituales en tu vida. El principio de autoridad es el eje, es el equilibrio, así como tan importante es para la tierra que la tierra gira sobre su propio eje. El eje de nuestra vida cristiana es que nosotros aprendamos a vivir bajo autoridad. Giraremos, será equilibrada nuestra vida, así como Dios equilibró la tierra con los diferentes tiempos de primavera, verano, otoño e invierno. Esto debe de darnos a entender que nuestra vida debe de tener un equilibrio. Y el equilibrio de nuestra vida espiritual se establece ahí. Las grandes revelaciones de Dios, no vienen para aquel que no está bajo autoridad, sino para aquel que vive bajo autoridad. El producto de una persona que está en autoridad simplemente será el producto de gente que él aprenderá a producir o a reproducir en su vida. Cielo, entonces, ese es el lugar. Tierra es todo lo que está bajo el dominio y bajo la supervisión del cielo. A veces nosotros queremos establecer nuestra propia jurisdicción. No podemos establecer nuestra propia jurisdicción. Nadie puede empezar una congregación solo de sí. Eso es cuestión del reino. Eso es cuestión de Dios. Dios puede respaldar un lugar en base a su palabra, pero no porque el reino de Dios esté en lugar. Tal vez esto que estoy compartiendo no lo hayas escuchado, o tal vez sí lo hayas escuchado. Pero escúchame, es importante que equilibres tu corazón en ese sentido. Y que entiendas que no todo lugar donde se te puede invitar, porque hay gente que piensa que los lugares donde ellos están o donde se asisten son únicos. Nosotros no somos únicos en trigo y miel. Somos gente diferente y somos parte del cuerpo de Cristo que ha levantado, pero somos a una autoridad que Dios ha puesto y ha establecido. A Dios a levantar y a Angélica del Castillo, desde antes de que ellos nacieran, Dios empezó y sabía con qué padres depositarlos. Sabía que era necesario que los padres de Angélica fueran el depósito del reino de Dios, y los padres de Felipe y Edna eran el depósito de Dios. No era por causa de ellos, sino era por causa del reino. Ellos nacieron y ellos crecieron bajo ese principio de autoridad, reconociendo la autoridad de sus padres, aprendieron a vivir una vida de obediencia, y en base a eso mismo Dios les levanta. Todo lo que ellos pueda haber en su vida, todo lo que pueda crecer alrededor de su corazón, tendrá que ser en base al principio de su palabra. La autoridad espiritual en tu corazón es determinante en tu vida. Es determinante en tu vida. Detengo tu corazón. Tú que eres una persona que tiene problemas para dar a Dios. La autoridad espiritual nos enseña a entender que vivimos y caminamos por obediencia. Nuestra vida vive por obediencia. Y cuando nos hablan acerca de el dar, ¿tú lo vas a ver eso exclusivamente en trigo y miel? No he conocido ahorita una congregación, tal vez las haya, pero yo todavía no he estado en ninguna congregación donde se impulse tanto a la gente a dar como en trigo y miel. Pero es su ministerio que Dios ha dado a ellos dos. Es algo muy singular en ellos, en Felipe y Angélica. Y si Dios ha dado esa visión en sus corazones,
Es porque es lo que necesitamos nosotros aprender. Y es el principio por el cual nosotros debemos aprender a caminar. Caminamos en base a ese sentido de obediencia, no en otro sentido de obediencia. Cuando una persona te diga, explícame un poco más acerca de que, ¿por qué es que damos en trigo y miel? Por obediencia. Es lo que necesitas. Si no sabes explicarlo, no le vayas a decir una herejía o lo que no conoces. ¿Por qué lo haces? Por obediencia. Y funciona. Mira, ese es el fruto, lo que Dios ha dado. Lo que pasa, el fruto es en el corazón y la multiplicación es externa. Ningún fruto es externo, ningún fruto del Espíritu es externo. Siempre el fruto del Espíritu es algo interno, es algo que Él produce en el corazón. Pero la multiplicación es en base a la fructificación que ha habido aquí. Significa que si somos tú y yo multiplicación, entonces significa que la fructificación que Dios puso en el corazón de nuestros directores Felipe y Angélica, esa es la semilla. Somos parte de eso mismo. Cuando una persona te diga acerca de que se recogen diezmos y que se toma tiempo simple para explicar, en el lugar posiblemente te explican también. Tú debes de salir de este lugar como un máster o un degree o un grado en tu vida por aprender de tantas formas bíblicas, que es el aprender a dar. Tú recibes siempre en cada reunión eso, y debes de saber que eso es bíblico y eso es el reino de Dios, y Dios lo respalda porque Dios estableció las autoridades, y las autoridades establecen la visión y las formas. Dios no necesita el punto de vista de nadie. Si alguien te dice, no me gusta mucho eso, será mejor que le digas, será mejor que aprendas a callar, que aprenda a darte cuenta de que eso no te conviene hacer. Porque yo he reconocido que si ellos lo hacen de esta manera, es porque es la forma que Dios les ha dado y la forma que Dios les ha dirigido a hacer. Pero también debemos de saber que no solamente es el fruto de toda la economía que en este lugar se produce, lo podrás tú ver. Hay cosas que tú no puedes ver de lo que ha sucedido con todo lo que se da en este lugar. Tú te admirarías de todo lo que sucede en cada lugar y en cada nación donde vamos y que han llegado las ofrendas misioneras. Tú te imaginas lo que ha sucedido con las ofrendas, como las ofrendas de los tabernáculos que está pronto a venir. Tú no te imaginas lo que sucede. Vería la gente, pasarían aquí cientos y tal vez miles de personas que te dirían, gracias a Dios se entregó a Cristo. Esa persona que se entregó, Dios lo llamó al ministerio. Él se casó con alguien y entonces formó una congregación. Y en el formar la congregación, yo soy parte de ese fruto. Y tú dices, yo di ese año, fui parte de la ofrenda misionera. Dimos eso mismo, fui parte de ello, del reino del Señor. Te darías cuenta que la multiplicación que Dios ha traído por causa de la autoridad y de la obediencia no cabe en todas las instalaciones de trigo y miel. No cabría todo lo que Dios ha hecho, porque hemos aprendido a vivir bajo autoridad. El próximo mes está la ofrenda de los tabernáculos. Este mes. ¿Es este mes? Este mes. Y era necesario que yo explicara todo eso para que en tu corazón mitigaras toda posible duda en cuanto a trigo y miel. Y tú digas, ya sé, trigo y miel somos una iglesia simplemente que ha recibido ese llamado de Dios a que el reino de Dios se expanda. Yo puedo hablar por Felipe, que lo conocemos no de tantos años como Luis Vázquez, Rueglen, pero puedo decirte en los años que lo conozco, que lo conocí desde siendo un joven con tanta pasión por hacer las cosas y que la obra de Dios sea alguien que está dispuesto a vivir una vida de acuerdo a los propósitos de Dios y pagar el precio de ello mismo. Su anhelo de que haya más almas, que la obra de Dios se extienda por el mundo. Dios ha dado ese corazón. Yo no sé si Alex puede teclado con la persona encargada, pero quisiera en esta hora que entendieras que por eso es que nosotros, dentro de toda la obra que hacemos, cantamos, vivimos milagros, somos bendecidos, y Dios nos reta a pagar nuestros diezmos y a dar nuestras ofrendas especiales como la ofrenda de los tabernáculos,
y que las cosas funcionan por causa de que Dios ha establecido autoridades espirituales. Autoridades espirituales. Vamos a ponernos en nuestros pies. Los servidores tienen unos sobres. Y esos sobres, ellos ahorita los van a distribuir. Pero espéreme. Habiendo escuchado la palabra de Dios y habiendo entendido que todo este principio proviene del Evangelio, proviene de la palabra de Dios, ahora usted ya sabe por qué es que nosotros estamos en trigo. Mientras estés bajo autoridad, cada persona en cada congregación debería de conocer este principio, saber por qué es que adoramos a Dios de esa manera en nuestra economía. En otros lugares Dios les ha dado más revelación sobre sanidad física. En otros lugares Dios les ha dado más revelación sobre, no sé, muchas otras cosas más, ministerios diversos. Pero aquí la visión y la revelación que Dios ha dado es ser instrumento. Tu vida siendo un instrumento. Y tal vez tú puedes decir limitadamente, tal vez en tus finanzas, pero potencialmente capaz. Porque si Dios te levantó y has sido depositado aquí, es porque Dios sabe que eres capaz de responder a su voz y de ser obediente a su voz y de hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Así que en esta hora me gustaría que levantaras tus manos. Si has entendido esto, pero espérame. Dices, sé por qué debo de levantar mis manos para dar mi ofrenda de los tabernáculos. Sé por qué debo de decir sí a quienes son mis autoridades. Sé que es la voluntad de Dios. Sé que actúo no en base al beneficio humano. Aquí no hay ningún beneficio humano en ese aspecto. El sentido aquí es de que Dios utiliza todo eso que das para que el reino de Dios, para que la palabra de Dios se cumpla, para que tu familia sea bendecida. Actúa en ese principio siempre que des. Cuando diezmes y ofrendes, actúa. No permitas que nadie contamine con otra idea. Tal vez gente de trigo, que pertenecía a Trigo y Miel se fue a otro lugar porque se sintió fuera de lugar, porque tal vez se dejó influenciar por alguien, no sabemos. Pero ahora te estás comprometido con lo que has escuchado y estás comprometido a hacer. Así que la ofrenda de los tabernáculos no es una ofrenda más, es un punto de necesario. Realmente, si cada hora levantáramos en Trigo y Miel una ofrenda, no sería suficiente para decirle a Dios gracias, tu gracia y tu amor. No sería suficiente. Pero en esta hora puedes levantar tu mano y decir, yo quiero un sobre, yo voy a participar, pero bajo ahora una situación renovada en mi vida, una fe renovada. Entiendo que es por causa de. Ahorita los servidores van a salir a tu lugar rápidamente y ellos van a ir con la gente que tiene su mano en alto y dicen, yo quiero un sobre. Levante su mano, por favor. Levante su mano rápidamente. Los servidores van a correr. Ellos por eso todos los la mano derecha en un testimonio del reino de Dios significa siempre como es la diestra de Dios. Habla acerca de que reconocemos la autoridad de Dios. Reconocemos la autoridad de Dios. Reconocemos su autoridad.
Y reconocemos que lo que hemos escuchado es palabra de Dios. Y reconocemos que lo haremos, viviremos y nos comprometemos por lo que Dios nos ha enseñado en esta hora. Te doy gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra, Señor, nos ayuda, pero más que ayuda, nos cambia, nos transforma, nos hace gente obediente que actúe en base a los principios de tu palabra. Yo te doy gracias. Te damos gracias porque ahora esto no solamente lo decimos con nuestros labios, sino ahora mi corazón lo decide. Yo te invito a que decidas. Tú sabes que eres parte de trigo y miel. Que tú digas: Señor, yo reconozco que Felipe y Angélica son mis autoridades espirituales. Reconócelo, dilo por favor. Dilo, díselo al Señor, díselo al Señor. Y créelo en tu corazón. Es importante que hagas esto. Es importante que hagas descender sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre tus finanzas, sobre tus negocios, sobre tu trabajo, el reino de Dios. Reconócelo en tu corazón. Reconócelo en tu vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. La gloria es tuya. Alabanzas. No quisiéramos terminar este tiempo sin invitar a las personas que hoy vienen por primera ocasión. Todos aquellos que levantaron su mano, que vienen por primera vez, les vamos a invitar que vengan aquí adelante. Queremos orar por ustedes. Todos aquellos que hoy están aquí por primera vez, vengan adelante, por favor. Les vamos a animar dándoles un aplauso, por favor. Pasen adelante. Todos aquellos que vienen por primera ocasión, pasen. Si junto de ti hay una persona nueva, dile que pase. Queremos orar. Queremos orar. Queremos bendecirles. Queremos que pasen. Vengan. No va a experimentar ningún ritual extraño ni nada. Simplemente va a permitir que la gracia de Dios fluya en su vida. La gracia salvadora del Señor fluya en su corazón. ¿Quién más se quedó en su lugar y debería estar aquí? Dice: yo necesito que Dios toque mi vida. Necesito que la gracia de Dios en mi vida resplandezca. Gracias a Dios. A los que están aquí quiero decirles que quisiera conducirles en una oración. Y que esta oración, este platicar con Dios, sea una oración que salga de su corazón. Le voy a decir qué decir, no para que suene como una repetición, sino para ayudarle. Pero también hágalo de todo su corazón. Repita después de mí. Usted que está aquí, cierre sus ojos para que no se distraiga. Y dígale a Jesús, dígale así: Señor Jesucristo, en esta mañana estoy reconociendo que necesito vivir bajo tu reino, bajo tu autoridad, mi vida y la de los míos. Reconozco, Jesucristo, en mi corazón, en esta mañana, que tú eres mi Rey y que tú eres mi Salvador. Te reconozco como mi Señor en mi vida. Reconozco que eres mi autoridad espiritual en mi vida. No comprendo mucho de esto. Ayúdame a crecer en el entendimiento. Te pido que me perdones de todos mis pecados. En toda mi vida he vivido en mucha desobediencia, pero ya no quiero vivir así. Quiero vivir bajo tu autoridad, en obediencia a tu palabra. Hazme ser un hijo obediente cada día. Revela tu palabra a mi corazón. Aquí estoy. Toma mi corazón. A ti te pertenece. Gracias, Jesús. Amén. Van a orar por usted. Alinee sus manos y ore por esta gente. Eso es gracia de Dios. Eso es gracia de Dios. Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido
en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción.